A un sinvergüenza como ese no le tocará ni un céntimo de la herencia, gritaba la abuela del novio en pleno registro civil. Y todo empezó la víspera de la boda, cuando escuché por casualidad a Javier y a sus padres planear cómo conseguir los millones de su abuela para después abandonarme en un año. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, por favor, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía aparcó su pequeño coche rojo cerca del registro civil y apagó el motor. Las manos le temblaban de los nervios. Mañana sería el día más importante de su vida. A sus 32 años, por fin había encontrado a su amor, a su Javier, y en 24 horas se convertiría en su esposa. Los últimos meses habían pasado volando, como si fueran un solo día. La elección del vestido, la reserva del restaurante, la lista de invitados, las infinitas llamadas a floristas y fotógrafos. Todo saldrá perfecto, susurró para sí misma, arreglándose el pelo en el espejo retrovisor. Hoy solo tenía que pasar por el registro civil para concretar los últimos detalles con el oficiante y asegurarse de que todos los documentos estuvieran en orden. Javier le había dicho que él también vendría con sus padres. Querían ver personalmente el salón y discutir algunas cuestiones de organización. El edificio del registro civil lucía solemne bajo los rayos del sol de septiembre. Sofía subió la amplia escalinata. El repiqueteo de sus tacones resonaba en el mármol. El vestíbulo estaba bastante concurrido. Varias parejas estaban tramitando sus documentos mientras una música suave sonaba de fondo. Se dirigió hacia el despacho del funcionario, pero una voz familiar que provenía de un pasillo lateral la detuvo. Javier, pensó, y aminoró el paso. Efectivamente, era su prometido. Y hablaba en un tono bastante alto, sin sospechar que alguien pudiera oírlo. Sofía se detuvo instintivamente al escuchar su nombre. Bueno, mañana todo esto se acabará y el dinero de la abuela será nuestro. Era la voz de Isabel, la madre de Javier. La mujer siempre había tratado a Sofía con cierta frialdad, pero ella lo había atribuido a los celos naturales de una suegra hacia su nuera. Mamá, baja la voz, intentó calmarla Javier, pero no había verdadera preocupación en su tono. ¿Por qué voy a bajar la voz? Javier, todo va según el plan. ¿Te casas? ¿Recibes la herencia de la abuela y, en 6 meses o un año, te divorcias? Dirás que eran diferencias irreconciliables, intervino el padre del novio. Arturo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que pudieran escucharlo. Se pegó a la pared, conteniendo la respiración, y siguió escuchando. ¿Y qué haremos con Sofía? En el fondo, es una buena chica, dijo Javier con cierta indecisión. Buena o mala, ¿qué más da? Lo importante es que la abuela se ha creído vuestra historia de amor. ¿Recuerdas lo que dijo? Solo le dejaré mi piso y mis ahorros a mi nieto si está casado. ¿Los solteros no son de fiar? Lo malgastarán todo. Pues bien, ahora estarás casado. Por un tiempo, rió Isabel. Tu madre tiene razón, hijo. 1 millón de euros, más un piso de 3 habitaciones en el centro. No es ninguna broma. ¿Por ese dinero? Bien se puede aguantar 1 año o 2 con esa Sofía, añadió el padre. Sofía se dejó caer lentamente en un pequeño banco del vestíbulo. Las piernas no le respondían y un zumbido le llenaba la cabeza. 1 millón de euros. Ni siquiera sabía que la abuela de Javier tuviera tanto dinero. Todo este tiempo había creído que se casaban por amor, que Javier veía en ella a su compañera de vida, a la madre de sus futuros hijos. Pero, cuidado, que nadie se entere, especialmente Sofía. Es una romántica. ¿Podría tomárselo a mal?, continuó Javier. Su voz sonaba tan fría que a Sofía le provocó un dolor físico. No eres tonto, hijo. Lo principal es que mañana interpretes bien tu papel de novio enamorado. Y luego ya veremos. ¿La abuela ya es mayor? ¿Cuánto le puede quedar? Recibirás la herencia y serás libre, observó filosóficamente Isabel. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. 3 años de relación, planes de futuro, conversaciones sobre hijos, viajes juntos, todo había sido una mentira, una obra de teatro montada por dinero. Recordó cómo Javier le había presentado a su abuela hacía 6 meses. Doña Ana, una encantadora anciana de 90 años con ojos bondadosos, le había cogido cariño a Sofía al instante. Decía que su nieto por fin había encontrado a una chica decente. ¿Y si se da cuenta?, preguntó de repente Javier. No se dará cuenta. ¿No has visto cómo le brillan los ojos de felicidad? Esas ingenuas siempre se creen los cuentos de hadas sobre el gran amor. Mañana dirá su sí, quiero, sin sospechar que está firmando su propia sentencia, respondió su madre. Esas palabras sonaron como una bofetada. Sofía se secó las lágrimas y se levantó lentamente. El pecho le ardía de dolor, pero junto al dolor surgía algo más. Furia. Una furia pura y fría.
Sacó el móvil y, asegurándose de que no había nadie cerca, se acercó sigilosamente a la esquina del pasillo. Sus manos, sorprendentemente, no temblaban cuando activó la grabadora de voz. «Así que mañana, a estas horas, serás un hombre rico y casado, y en un año, un soltero rico y libre. ¿No está mal el plan, verdad?», reía el padre de Javier. «Desde luego, no podría ser mejor. Lo principal es que Sofía no sospecha nada. Es tan crédula que a veces hasta hace gracia», respondió Javier, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. Sofía grabó cada palabra, cada entonación, cada risa. Hacía 5 minutos era una novia feliz, ahora se había convertido en una mujer traicionada por las personas más cercanas. Pero no pensaba tragarse esa amarga píldora en silencio. «Bueno, vamos a ver el salón donde mañana tendrá lugar nuestra función», dijo Isabel. Sofía guardó rápidamente el teléfono y fingió que acababa de entrar en el edificio. Unos segundos después, Javier y sus padres aparecieron por la esquina. Al verla, el novio se transformó al instante. En su rostro apareció esa sonrisa de enamorado que ella tanto había amado. «Sofía, cariño mío», corrió hacia ella y la abrazó con una ternura que, el día anterior, la habría hecho derretirse de felicidad. Pero ahora, sus caricias le parecían falsas, teatrales. «Hola, mi amor», se obligó a sonreír e incluso le dio un beso en la mejilla. Isabel y Arturo se acercaron, fingiendo ser unos futuros suegros encantadores. «Sofía, ¿cómo estás? ¿Nerviosa?», preguntó la suegra con esa sonrisa empalagosa que antes simplemente la irritaba y ahora le provocaba náusea. «Claro que estoy nerviosa. Mañana es un día muy importante», respondió Sofía, y sus palabras tenían un significado muy diferente del que sus interlocutores pensaban. Entraron en el salón donde debía celebrarse la ceremonia. Era una sala preciosa, con techos altos, decorada con flores y lazos. Javier la abrazaba por la cintura, susurrándole al oído lo feliz que era. Sus padres discutían con el encargado los detalles de la celebración del día siguiente. Todo parecía tan natural, tan correcto. Pero ahora Sofía veía esa escena con otros ojos. «Mañana, a esta misma hora, ya seremos marido y mujer», dijo Javier. Su voz sonaba tan tierna que cualquier otra chica le habría creído. Pero Sofía recordaba sus palabras del pasillo: «Interpretar bien tu papel de novio enamorado». «Sí, mañana muchas cosas van a cambiar», respondió ella. Y solo ella sabía el verdadero significado de esas palabras. El piso recibió a Sofía con silencio y penumbra. Ni siquiera encendió la luz, simplemente caminó hasta la ventana y se hundió en un sillón, observando las luces de la ciudad al anochecer. El teléfono descansaba en su regazo. Contenía la grabación que había destrozado su vida en apenas 10 minutos. Todavía le temblaban las manos, aunque ya habían pasado 3 horas desde aquella conversación en el registro civil. Javier la había acompañado hasta el coche, la había besado al despedirse, diciéndole que no podía esperar a que llegara el día siguiente. Sus labios eran tan suaves como siempre, su sonrisa igual de encantadora. Pero ahora cada gesto le parecía ensayado. Cada palabra, aprendida de memoria. Qué ciega había estado durante esos 3 años. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Mi vida, no puedo dormir de los nervios. Mañana seremos las personas más felices del mundo. Te quiero más que a mi vida». Sofía releyó esas líneas varias veces. Más que a su vida, pero, en realidad, no más que 1.000.000 de euros. Se levantó y empezó a caminar lentamente por el apartamento. Todo estaba listo para el día siguiente. El vestido de novia colgaba en la puerta del armario, los zapatos estaban al lado. Sobre la cómoda, un pequeño bolso con su maquillaje. Ahora todo parecía el decorado de una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de la tonta ingenua. Los recuerdos la asaltaron. Su primer encuentro en una cafetería. Javier se había acercado a su mesa, diciendo que no podía dejar pasar la oportunidad de conocer a una chica tan guapa. En aquel momento, ella pensó que era una forma un tanto manida de ligar, pero él se mostró tan sincero, tan interesado. Le habló de su trabajo en una empresa de desarrollo, de su sueño de montar su propio negocio, de que estaba cansado de relaciones vacías y buscaba el amor verdadero. ¡Qué gran actor!, sonrió amargamente Sofía. Ahora entendía que todos sus encuentros, casuales, durante las primeras semanas no habían sido casuales en absoluto. La estaba estudiando, evaluando si encajaba en el papel de futura esposa. Y ella había superado el casting a la primera, sencilla, confiada, sin grandes ambiciones, trabajando como contable en una pequeña empresa. La candidata ideal para un matrimonio temporal. Sofía se acercó al espejo. Le devolvió la mirada a una mujer pálida con los ojos enrojecidos. Ingenua. Recordó las palabras de Isabel. Tan crédula que a veces hasta hace gracia. Resonaron en su mente las palabras de Javier. Le dolía no solo la traición, sino también lo poco que la valoraban. Sonó el teléfono. «Javier,
Sofía se quedó mirando la pantalla un buen rato y finalmente contestó. Sofía, ¿qué haces? Estoy tan nervioso que no puedo concentrarme en nada. Su voz sonaba agitada, pero ahora ella percibía la falsedad en ella. Preparándome para dormir. Mañana hay que levantarse temprano, respondió con la mayor calma posible. Estaba pensando en nuestro futuro. Imagina, en un año quizás ya estemos planeando tener un bebé. Y en un par de años más, compraremos una casa de campo con un jardín donde jueguen nuestros hijos. Cada palabra suya era como un cuchillo. Le pintaba un cuadro de vida familiar feliz, sabiendo perfectamente que en un año planeaba deshacerse de ella. Sofía apretó los labios con fuerza para no llorar. Javier, ¿y tu abuela? ¿De verdad quería vernos mañana en la boda? Por supuesto. Está muy feliz por nosotros. Decía que llevaba mucho tiempo esperando que encontrara a una chica decente. ¿Te quiere mucho? Sofía. Entiendo. Sofía cerró los ojos. Así que la pobre doña Ana tampoco sabía la verdad. La estaban engañando con la misma crueldad. Sofía. Te noto rara. ¿Está todo bien? Simplemente estoy cansada. Las últimas semanas han sido muy intensas. Lo sé, cariño. Pero mañana todo habrá pasado y empezaremos una nueva vida. Te prometo que te haré la mujer más feliz del mundo. Sofía miró su vestido de novia. Había gastado casi todo su modesto sueldo en esa preciosidad, ahorrando durante meses, y él prometía hacerla feliz. Javier, ¿y si mañana algo sale mal? ¿A qué te refieres? No sé. Imagínate que uno de los dos se arrepiente en el último momento. Javier soltó una carcajada, esa misma risa que antes hacía que su corazón se acelerara. Tonterías. Te quiero más que a nada en este mundo. Nada ni nadie me hará cambiar de opinión. Estamos hechos el uno para el otro. Sofía, lo supe desde el primer día que te vi. De acuerdo. Sofía sintió como algo frío y decidido crecía en su interior. Entonces, hasta mañana. Buenas noches, mi amor. Sueña conmigo. Colgó el teléfono y volvió a mirar la grabación. 10 minutos y 43 segundos, eso es lo que había durado su revelación. Sofía reprodujo la grabación una vez más, escuchando atentamente cada palabra. La calidad era buena, las voces se distinguían con claridad. Era la prueba perfecta. Sofía se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco le ayudó a calmarse un poco y a ordenar sus pensamientos. Podría simplemente no presentarse mañana en el registro civil. Podría llamar a Javier y decirle que lo sabía todo. Podría desaparecer de su vida en silencio. Pero todas esas opciones le parecían insuficientes. No, se merecían algo más. Habían jugado con ella durante 3 años, la habían engañado, la habían tratado como a una tonta. Mañana iba a ser el día de su triunfo, conseguir la herencia y deshacerse de una esposa innecesaria. Pero Sofía decidió reescribir el final de la obra. Se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre cómo proyectar una grabación durante una ceremonia oficial en el registro civil. Resultó que en la sala había una gran pantalla para mostrar presentaciones de los novios. Muchas parejas contrataban ese servicio. Sofía sonrió. Mañana ella también tendría su presentación. Una muy reveladora. El reloj marcaba las 12:30 de la noche. En 8 horas, sus amigas vendrían a buscarla para ayudarla a prepararse. En 12 horas, debería estar frente al oficiante diciendo, sí, quiero. Pero ahora todo sería completamente diferente. Sofía guardó la grabación en un pendrive. Hizo varias copias y luego escribió un breve correo electrónico explicando la situación a su amiga Natalia, que trabajaba como técnica en ese mismo registro civil. Natalia era una persona de confianza y seguro que la apoyaría. Tras enviar el correo, sintió un extraño alivio. La decisión estaba tomada. Mañana, Javier y sus padres recibirían una lección que no olvidarían jamás, y la abuela, doña Ana, descubriría la verdad sobre su adorable nieto. Volvió a mirar el vestido de novia. Mañana, al final, se lo pondría. No para casarse, sino para cerrar este capítulo de su vida con estilo. Sofía se metió en la cama y cerró los ojos. Mañana sería un día difícil, pero estaba preparada. Ahora que se preocuparan Javier y sus padres de cómo saldría su función. Su último pensamiento antes de dormir fue de sorpresa, ¿de dónde había sacado esa fría determinación? Seguramente, la traición de las personas en las que confías es capaz de cambiar a alguien en un solo día. Sofía sonrió en sueños. Mañana iba a ser interesante. El despertador sonó a las 7 de la mañana, pero Sofía ya estaba despierta. Llevaba más de 1 hora con los ojos abiertos, repasando mentalmente el plan del día. Su corazón latía con calma, sus manos no temblaban. Sorprendentemente, se sentía completamente serena. Era como si el shock del día anterior hubiera exprimido todas sus emociones, dejando solo una fría determinación. Al levantarse de la cama, se acercó al espejo.
Su rostro parecía cansado, con ojeras bajo los ojos, pero su expresión era firme, casi severa. Hoy descubriré de qué estoy hecha realmente, pensó Sofía mientras se dirigía a la ducha. El agua caliente se llevó los últimos restos de somnolencia. Se lavó el pelo con esmero e incluso se hizo la manicura. Todo debía parecer impecable. Si iba a montar un espectáculo, tenía que ser con todas las de la ley. Envuelva en un albornoz, Sofía revisó el teléfono. 3 mensajes de Javier. Buenos días, mi amor. No puedo esperar a que llegue nuestro gran día. En 4 horas serás mi esposa. Cada palabra le causaba un dolor en el pecho, pero se obligó a no ceder a las emociones. A las 8 de la mañana sonó el timbre. Eran sus amigas Elena, Catalina y Marina. Llegaron con enormes ramos de flores, cava y cajas de pasteles, listas para celebrar la tradicional preparación de la novia. Sofía, nuestra preciosa novia. Elena la abrazó con tanta fuerza que Sofía casi rompe a llorar. Eran amigas desde la universidad y para ellas su boda era una auténtica fiesta. Chicas, qué bien que hayáis venido. Sofía se obligó a sonreír. La verdad es que estoy tan nerviosa que me tiemblan las manos. Es normal, rió Catalina. Recuerdo que el día de mi boda intenté ponerme los zapatos en el pie equivocado 3 veces. Lo importante es respirar hondo y recordar que Javier te adora. Sofía asintió, intentando ocultar el dolor que le producían esas palabras. Sus amigas llenaron el piso de risas y charlas, pusieron música y abrieron el cava. Catalina empezó a peinar a Sofía. Marina se encargó del maquillaje, mientras Elena colgaba adornos y cinta. Oye, Sofía, ¿y tu madre? ¿No iba a estar aquí a las 9? Preguntó Marina, aplicándole la base de maquillaje. ¿Se ha retrasado? Dijo que vendría sobre las 10, mintió Sofía. En realidad, le había pedido a su madre que viniera más tarde. Necesitaba tiempo para llamar a Natalia y asegurarse de que la parte técnica de su plan estaba lista. Mientras las chicas estaban ocupadas decorando la habitación, Sofía salió discretamente al balcón y marcó el número de Natalia. Hola, ¿qué tal? ¿Leíste mi correo? Preguntó en voz baja. Sofía, ¿lo dices en serio? ¿Es verdad todo lo que escribiste? La voz de Natalia sonaba conmocionada. Por desgracia. Sí. Tengo la grabación de su conversación. Nati, ¿podrás ayudarme con el equipo? Por supuesto. Dios mío, qué sinvergüenza. Lo prepararé todo. Tenemos un sistema nuevo. Se puede conectar cualquier dispositivo. ¿Me darás una señal? Sí. En el momento en que el oficiante me pregunte si acepto, pediré que pongan la grabación y te haré un gesto. Sofía, ¿estás segura? ¿No sería mejor simplemente no ir? No. Tienen que pagar por lo que han hecho. Especialmente en presencia de la abuela de Javier. Ella no se merece este engaño. Natalia suspiró. De acuerdo. Estaré lista. Ánimo, amiga. Sofía volvió a la habitación, donde sus amigas seguían creando un ambiente festivo. Catalina había terminado el peinado, un elegante moño con algunos mechones sueltos que le daba un aspecto muy delicado. Marina comenzó con el maquillaje, perfilando cuidadosamente sus ojos. Sofía, dime la verdad. ¿Eres feliz? Preguntó de repente Elena, sentándose a su lado en el sofá. Sofía se quedó inmóvil con la brocha del colorete en la mano. La pregunta sonaba tan simple, pero era imposible de responder. Claro que soy feliz. Es solo que, ya sabes, es un paso muy importante. Da un poco de miedo. Tener miedo es normal, asintió Elena. Pero lo importante es que Javier es un buen hombre. Se nota cuánto te quiere. Recuerdo como en tu cumpleaños no dejaba de mirarte con esos ojos de enamorado. Sí. Interpreta muy bien su papel, dijo Sofía en voz baja, y sus amigas no percibieron la amargura en su tono. A las 10:30 llegó su madre. Carmen irrumpió en el piso con un ramo de rosas blancas y una caja de bombón, radiante de felicidad. Mi hija se casa. Abrazó a Sofía con fuerza. Dios mío, qué guapa estás. Cuando Javier te vea, se va a desmayar de la emoción. Sofía se acurrucó contra su madre, inhalando el familiar aroma de su perfume. Cuánto deseaba contárselo todo. ¿Desahogarse? Recibir su apoyo. Pero su madre había esperado tanto este día. Estaba tan ilusionada con la boda. Mamá, ¿y si te hubieras enterado de que papá no se casó contigo por amor, sino por interés? Preguntó Sofía de repente. Carmen miró a su hija con sorpresa. ¿Qué preguntas tan raras son estas el día de tu boda? Sofía, tienes los nervios de novia. Es completamente normal. Pero, aún así, ¿qué habrías hecho? Su madre se quedó pensativa. Pues mira, hija, supongo que me habría dolido muchísimo descubrir algo así, pero después actuaría de una manera que me permitiera conservar mi dignidad. La mentira siempre sale a la luz, y la persona que engaña, tarde o temprano, recibe su merecido. Sofía asintió. Su madre,
Sin saberlo, le había dado su bendición para lo que estaba a punto de hacer. A las 11, todos los preparativos habían terminado. Sofía estaba de pie frente al espejo con su vestido de novia, blanco inmaculado, con un cuerpo de encaje y una falda voluminosa. Realmente era precioso y le sentaba a la perfección. El velo caía suavemente sobre sus hombros y en sus manos sostenía un ramo de peonías blancas. «Pareces una princesa», dijo Catalina con admiración. «Javier se va a quedar de piedra con lo guapa que estás», añadió Marina. «Oh, sí, sin duda se va a quedar de piedra», murmuró Sofía. Y solo ella sabía el verdadero significado de esas palabras. Sus amigas empezaron a recoger sus cosas para ir al registro civil. Sofía revisó su bolso por última vez. Allí estaba el pendrive con la grabación, ese pequeño rectángulo de plástico que en una hora cambiaría la vida de varias personas. «Chicas, ¿podéis ir yendo sin mí? Yo iré con mi madre en media hora», dijo. «¿Segura? ¿Podemos esperar?», ofreció Elena. «No, necesito unos minutos para estar sola, para ordenar mis ideas». Sus amigas se fueron y el apartamento quedó en silencio. Su madre bajó para arrancar el coche. Sofía se quedó sola frente al espejo. Una hermosa novia vestida de blanco, lista para el día más importante de su vida. Solo que este día no le traería felicidad, pero sí traería justicia. El teléfono vibró. «Javier, Sofía, ya estoy en el registro civil. Te espero con muchísima ilusión. Serás la novia más guapa del mundo». Sofía sonrió con amargura y tecleó una respuesta. «Nos vemos pronto, cariño. Espero que estés preparado para las sorpresas». Cogió el ramo, el bolso y se dirigió a la puerta. En el espejo del recibidor, vio el reflejo de una mujer decidida vestida de blanco. Hoy, Javier y su familia aprenderían lo que significa jugar con los sentimientos de los demás. Y ella, Sofía, por fin les demostraría a todos que no era la ingenua que ellos creían. El coche de su madre se detuvo frente a la entrada principal del registro civil exactamente a las 12. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, agarrando con fuerza su ramo de peonía. Su corazón latía a un ritmo constante, casi tranquilo. Estaba lista para lo que iba a suceder en pocos minutos. «Hija, estás muy pálida. ¿Seguro que todo está bien?», preguntó Carmen con preocupación, ajustándole el velo. «Todo bien, mamá, solo son los nervios». Sofía forzó una sonrisa y salió del coche. Frente al edificio ya se había reunido bastante gente, los invitados de Javier, sus compañeros de trabajo, amigos de la universidad, parientes lejanos. Sus amigas la esperaban en la entrada con flores. Y allí, junto a la amplia escalinata, vio a los protagonistas del drama de hoy. Javier, con un elegante traje negro, estaba realmente guapo. A su lado, sus padres, Isabel, con un vestido azul oscuro, y Arturo, con un traje gris. Un poco más apartada, apoyada en un bastón, estaba la abuela, doña Ana. La mujer de 90 años vestía su mejor conjunto, un vestido beige con un collar de perla, y sus ojos brillaban de alegría. Al ver a Sofía, el rostro de Javier se iluminó. Bajó rápidamente los escalones para recibirla. Su cara expresaba una alegría tan sincera que cualquier otra chica se habría creído su sentimiento. «Dios mío, Sofía, estás increíblemente guapa». Le tomó las manos y le dio un beso en la mejilla. «Soy el hombre más feliz de la tierra». Sofía lo miró a los ojos, esos mismos ojos castaños de los que se había enamorado 3 años atrás. Ahora reflejaban admiración, ternura, expectación. Realmente era un actor excelente. «Gracias, cariño. Tú también estás muy guapo». Le permitió que la rodeara por la cintura. Los padres de Javier se acercaron. Isabel besó a Sofía en ambas mejillas, fingiendo emoción. «Sofía, pareces una princesa de cuento. Nuestro Javier está tan feliz que no ha podido dormir en toda la noche». «¿Es verdad? El chico no paraba de dar vueltas por casa», murmurando. «Mañana mi Sofía será mi esposa», añadió Arturo, dándole una palmada en el hombro a su futuro yerno. Sofía sonrió para sus adentros. Seguramente Javier no había dormido, pero no de felicidad, sino de la emoción de saber que pronto recibiría la herencia. Entonces se acercó la abuela, doña Ana. La anciana se aproximó lentamente a Sofía. Tomó su rostro entre sus manos arrugadas y la miró fijamente a los ojos. «Hija mía», dijo en voz baja, «qué hermosa estás. Estoy tan contenta de que mi Javier haya encontrado a una chica tan maravillosa. Le harás feliz». «Lo sé». Estas palabras fueron las que más le dolieron a Sofía. ¿La anciana creía de verdad en su amor? Se alegraba por su nieto y le había cogido un cariño sincero. Y Javier estaba utilizando los sentimientos de su propia abuela para sus fines egoístas. «Doña Ana», Sofía abrazó a la anciana con fuerza. «Usted es muy importante para mí, y le prometo que hoy descubrirá toda la verdad sobre su nieto». La abuela la miró con extrañeza. «¿Qué verdad, querida?».
Lo verá muy pronto, respondió Sofía enigmáticamente. Javier no escuchó esta conversación, estaba ocupado saludando a los invitados. Sofía observó a la gente reunida. Unas 40 personas. Todas ellas habían venido para ser testigos de su felicidad. En pocos minutos, serían testigos de un espectáculo muy diferente. Queridos novios, es hora de pasar al salón, anunció un empleado del registro. Javier tomó a Sofía del brazo y subieron solemnemente la escalinata. En el vestíbulo, se encontraron con Natalia. Ella trabajaba hoy como técnica y era la encargada del acompañamiento musical de la ceremonia. Sofía, qué guapa estás. Natalia abrazó a su amiga y luego le susurró al oído, todo está listo. En cuanto me des la señal. Sofía asintió discretamente y le entregó el pendrive. Natalia lo guardó rápidamente en su bolsillo y se dirigió a la mesa de sonido. Los invitados tomaron asiento en las sillas del salón, elegantemente decorado. Javier no se separó de Sofía ni un instante, susurrándole cosas al oído constantemente y acariciándole la mano. Sus padres irradiaban satisfacción, comentando con otros invitados la pareja tan maravillosa que hacían. «Atención, la ceremonia de matrimonio va a comenzar», anunció la oficiante, una mujer elegante de mediana edad con un traje formal. La música comenzó a sonar. Javier y Sofía se colocaron frente a la mesa del oficiante. La sala se sumió en un silencio expectante. «Queridos amigos», comenzó la oficiante con voz solemne, «hoy nos hemos reunido aquí para ser testigos de la creación de una nueva familia. Javier García López y Sofía Martínez García han decidido unir sus corazones y sus vidas con los lazos del matrimonio». Sofía sentía como Javier le apretaba la mano. Estaba a su lado, guapo y seguro de sí mismo, y seguramente ya contaba mentalmente los millones de la herencia de su abuela. «El matrimonio no es solo alegría, sino también responsabilidad», continuó la oficiante. «Es la promesa de ser fieles el uno al otro en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad». «Qué bonito habla», pensó Sofía. Lástima que uno de los contrayentes planee romper todas esas promesas en menos de un año. Javier García López, se dirigió la oficiante al novio. «¿Acepta tomar por esposa a Sofía Martínez García? ¿Promete amarla, respetarla y serle un compañero fiel para toda la vida?» «Sí, acepto», respondió Javier en voz alta y firme. «Prometo amar a Sofía toda mi vida y hacerla feliz cada día». En la sala se escucharon suspiros de satisfacción de los invitados. La abuela, doña Ana, se secaba las lágrimas de alegría con un pañuelo. Sofía Martínez García, la oficiante se giró hacia la novia. «¿Acepta tomar por esposo a Javier García López? ¿Promete amarlo, respetarlo y serle una compañera fiel para toda la vida?» Se hizo el silencio. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando el tradicional «sí, quiero». Javier miraba a Sofía con una sonrisa de enamorado. Sus padres estaban sentados con rostros complacidos. La abuela juntó las manos sobre el pecho, lista para llorar de felicidad. Sofía se giró lentamente hacia Javier. Lo miró a los ojos y, en voz baja pero clara, pronunció: «No, no acepto». En la sala se instaló un silencio sepulcral. Javier parpadeó, confundido, sin entender lo que estaba pasando. «Sofía, cariño, ¿qué dices?», murmuró. «He dicho que no», repitió Sofía más alto, para que todos la oyeran. «Pero antes de explicar por qué, quiero mostrarles a todos los presentes una grabación muy interesante». Se giró hacia Natalia y levantó la mano. Era su señal convenida. «Natalia, por favor, pon la grabación de ayer por la tarde». Javier se puso pálido como la cera. Sus padres se miraron con espanto. «Sofía, ¿de qué hablas? ¿Qué grabación?». Isabel se levantó de un salto. «Ahora lo sabrán», respondió Sofía con calma. En la gran pantalla, que normalmente mostraba fotos de los novios, apareció una imagen fija mientras de los altavoces surgían unas voces familiares. «Bueno, mañana todo esto se acabará y el dinero de la abuela será nuestro». «Mamá, baja la voz». «¿Por qué voy a bajar la voz, Javier? Todo va según el plan. ¿Te casas? ¿Recibes la herencia de la abuela y, en 6 meses o un año, te divorcias?» El salón se convirtió en un caos. Los invitados escuchaban la grabación con incredulidad, comprendiendo poco a poco el significado de lo que estaba sucediendo. Javier estaba paralizado, como si le hubiera caído un rayo, incapaz de pronunciar una sola palabra. 1 millón de euros, más un piso de 3 habitaciones en el centro. No es ninguna broma. Por ese dinero, bien se puede aguantar 1 año o 2 con esa Sofía. La abuela, doña Ana, se levantó lentamente de su silla, apoyándose en el bastón. Su rostro estaba blanco por la conmoción. Lo principal es que Sofía no sospecha nada. Es tan crédula que a veces hasta hace gracia. La grabación continuaba, y cada palabra caía como una piedra en el silencio sepulcral de la sala.
Los invitados estaban sentados con la boca abierta, sin poder creer lo que oían. Javier, dijo la abuela con voz temblorosa. ¿Es esto verdad? ¿Tú de verdad querías casarte con Sofía por mi dinero? Javier intentó decir algo, pero de su garganta solo salió un graznido ahogado. Isabel y Arturo estaban sentados con la vista clavada en el suelo, conscientes de que su plan había fracasado estrepitosamente. Un nieto así no verá ni un céntimo de mi herencia, anunció doña Ana en voz alta, y su voz resonaba de furia. Jamás, ni un céntimo. Sofía se quitó tranquilamente el anillo de compromiso del dedo y se lo tendió a Javier. Toma tu anillo. Espero que al menos sea de verdad, a diferencia de tu sentimiento. Javier tomó el anillo maquinalmente, todavía sin poder recuperarse del shock. Queridos invitados, se dirigió Sofía a la sala. Les agradezco a todos por haber venido a presenciar este edificante espectáculo. Ahora ya saben que, a veces, la verdad se revela en el momento más inesperado. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, con la cabeza bien alta. A su espalda, comenzaba un verdadero caos. Los invitados cuchicheaban indignados. Alguien aplaudió su acción. La abuela de Javier exigía explicaciones a su nieto. En la puerta, su madre la alcanzó. Hija, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Luego te lo explicaré todo. Mamá, ahora solo tenemos que irnos de aquí. Carmen abrazó a su hija en silencio y la condujo hacia la salida. Las amigas de Sofía la siguieron. Todas estaban conmocionadas por lo que habían visto, pero apoyaban su decisión. Lo último que Sofía escuchó antes de abandonar el edificio del registro civil fue el grito de Isabel. Javier, ¿di algo? Explícate. Pero ya no había nada que explicar. La verdad había resonado para que todos la oyeran, y ahora cada uno podía sacar sus propias conclusiones sobre quién era quién en esta historia. En el salón del registro civil se desató un caos absoluto. Sofía apenas había salido del edificio cuando a su espalda estalló un escándalo como aquellos probablemente nunca habían presenciado. Javier permanecía junto al altar como una estatua, apretando en su mano el anillo de compromiso. Su rostro había adquirido un tono ceniciento. Sus ojos buscaban desesperadamente apoyo en la sala, pero solo encontraban miradas de condena. La grabación seguía sonando por los altavoces, destruyendo los últimos vestigios de su reputación. «¡Apaguen esa maldita grabación!», gritó Arturo, poniéndose en pie de un salto. Pero Natalia, sentada en la mesa de control, simplemente negó con la cabeza. «Lo siento, pero la grabación debe reproducirse hasta el final. Eran las condiciones de la novia. Recibirás la herencia y serás libre», resonó la voz de Isabel desde los altavoces, y la mujer se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. La abuela, doña Ana, se apoyaba pesadamente en su bastón. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos ardían con una ira justiciera. Se levantó lentamente y, sobreponiéndose a su edad, se dirigió con decisión hacia su nieto. Javier, su voz temblaba, pero sonaba firme. «Mírame a los ojos y dime que todo esto es mentira. Dime que es una especie de calumnia, que te han difamado». Javier abrió la boca, pero las palabras no le salían. ¿Cómo podía negar lo que medio centenar de personas acababan de escuchar? ¿Cómo explicar una conversación grabada con su propia voz? «Abuela, esto no es lo que piensas», balbuceó, pero ni él mismo se creía sus palabras. «¿Qué no es lo que pienso?», exclamó la anciana. «¿Entonces qué es? Ibas a casarte con una chica maravillosa que te amaba sinceramente para conseguir mi dinero y luego abandonarla. ¿Eso no es lo que pienso?». Entre los invitados se levantó un murmullo general. Los amigos de Javier cuchicheaban entre ellos, y en sus voces se oía incredulidad e indignación. «No puedo creerlo», dijo André, el mejor amigo de Javier desde la universidad. «Javi, ¿de verdad fuiste capaz de planear algo así?». «Qué asco», añadió Lucía, una compañera de trabajo de Javier. «¿Y cómo se enteró Sofía? Pobre chica. Lo que habrá tenido que pasar». Isabel intentó tomar el control de la situación. «Por favor, todo esto es un malentendido. Seguramente Sofía entendió algo mal. Ha tergiversado nuestras palabras». «Mamá, cállate», la interrumpió Javier con una brusquedad inesperada. «Deja de empeorarlo todo». Pero doña Ana ya no escuchaba explicaciones. Se acercó a su nieto y, con toda la fuerza de la que fue capaz, lo golpeó en el hombro con el bastón. «¡Sinvergüenza! ¡Canalla!», gritaba, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «¿Cómo has podido hacerle esto a una chica que te quería? ¿Cómo has podido usar mi amor por ti para tus sucios planes? Abuela, cálmate, por favor». Javier intentó tomarla de las manos, pero la anciana las apartó de un manotazo. «No te atrevas a tocarme». Se giró hacia la sala. «Señores, testigos, ¿han oído lo que ha dicho mi nieto? Pues que sepan que, desde hoy, ya no tengo nieto. No recibirá ninguna herencia.
Ni un céntimo. En la sala se oyeron exclamaciones de aprobación. La mayoría de los invitados apoyaba claramente la decisión de la anciana. Doña Ana hace lo correcto, dijo en voz alta uno de los invitados de Sofía. Un miserable como ese no se merece nada. Arturo intentó salvar la situación. Mamá. ¿Pero qué dice? Javier es su único nieto. ¿Usted lo quiere? ¿Quería? Replicó doña Ana con dureza. Hasta hoy lo quería. Ahora veo que amaba a un fantasma. A una ilusión. ¿El verdadero Javier ha resultado ser un sinvergüenza avaricioso? Dispuesto a pisotear la vida de otra persona por dinero. De repente, Javier reaccionó y se abalanzó hacia su abuela. Abuela, espera. Sí, dije tonterías, pero yo a Sofía la quiero de verdad. Es solo que mis padres y yo estábamos discutiendo asuntos financieros. Es normal. Normal, aulló doña Ana. ¿Normal planear un divorcio antes de la boda? ¿Normal referirse a tu prometida como esa Sofía y reírse de ella? Los amigos de Javier, uno tras otro, comenzaron a levantarse y a dirigirse a la salida. Nadie quería quedarse a presenciar aquella vergüenza. Javi, nos vamos, dijo Andrés al pasar a su lado. Sinceramente, no sé qué pensar. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Andrés, espera, gritó Javier. Pero su amigo no se giró. Tras él, se marcharon otros invitados. Lucía se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes, Javier? Siempre pensé que eras una persona decente, pero después de lo que he oído hoy me avergüenzo de haberte considerado mi amigo. La sala se fue vaciando poco a poco. Solo quedaban los parientes más cercanos de Javier y algunos conocidos especialmente curiosos que querían ver el final del escándalo. Isabel intentó una vez más tomar la iniciativa. Mamá, ¿pero qué ha hecho? Por culpa de una cualquiera ha destrozado a la familia. Javier es su nieto, de su propia sangre. ¿De mi propia sangre? Exclamó doña Ana. Si pudiera, le sacaría hasta la última gota para que no quedara nada de mí en ese miserable. De repente, Javier se enfureció y alzó la voz. Basta ya. Todos me están tratando como a un monstruo. Sí, quería la herencia. ¿Y qué? La abuela se va a morir pronto de todas formas. El dinero tiene que ir a parar a alguien. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Doña Ana se tambaleó, y solo la rápida intervención de la oficiante evitó que cayera. ¡Agua! ¡Rápido!, gritó uno de los invitados que quedaban. Mientras atendían a la abuela, un silencio opresivo se apoderó de la sala. Javier se dio cuenta de que había hablado de más, pero ya era demasiado tarde. Javier García López se dirigió a él la oficiante cuando doña Ana se recuperó un poco. Me temo que la ceremonia no puede continuar. La novia ha rechazado contraer matrimonio y, dadas las circunstancias. Ya he entendido, masculló Javier sombríamente. Arturo e Isabel comprendieron que su plan se había derrumbado por completo. Intentaron llevarse a su hijo, pero este se zafó de ellos. Todo esto es culpa vuestra. Les gritó a sus padres. Vuestra idea, vuestro plan, y ahora me he quedado sin nada. ¿Culpa nuestra? Se indignó Isabel. Pero si tú mismo estuviste de acuerdo. Tú mismo decías que Sofía era demasiado simple para ti. Su escándalo familiar se desarrollaba ante los ojos de los testigos restantes. La oficiante se apartó discretamente, dándoles espacio para aclarar sus diferencias. Mientras tanto, tras la puerta del salón, en el vestíbulo del registro civil, un grupo de personas escuchaba atentamente lo que sucedía. Eran las amigas de Sofía, su madre y algunos conocidos que no se atrevían a irse sin saber cómo terminaría todo. ¿Oyen cómo discuten?, susurró Elena. Seguramente se están echando la culpa unos a otros del fracaso. Nuestra Sofía ha sido muy valiente, dijo Carmen. Ha hecho bien en no dejarse engañar. Es mejor descubrir la verdad ahora que tras un año de divorcio. Pocos minutos después, los últimos testigos de este drama comenzaron a salir del salón. Javier iba primero, con la cabeza gacha. En su mano, todavía apretaba el anillo de compromiso. Le seguían sus padres, arrastrando los pies, y cerraba la procesión la abuela, doña Ana, acompañada por la oficiante. Doña Ana, se acercó Carmen a ella. ¿Cómo se encuentra? ¿Quiere que llame a un médico? La anciana negó con la cabeza. Gracias, querida. Estoy bien. Es solo que duele mucho. Yo quería tanto a ese chico, y ha resultado ser capaz de semejante bajeza. No se preocupe. La verdad siempre sale a la luz. Lo bueno es que Sofía se enteró antes de la boda, y no después. Sí, tiene razón. Su hija es una chica muy inteligente y fuerte. Dígale de mi parte que no la culpo de nada. Al contrario, le agradezco que me haya abierto los ojos. Doña Ana se dirigió lentamente hacia la salida, pero en la puerta se giró y dijo en voz alta, para que Javier la oyera. Y que te quede claro. Sin vergüenza, todo mi dinero se lo dejaré en herencia a un orfanato. Que al menos sirva para algo bueno.
Javier ni siquiera se giró. Permanecía de pie junto a la pared, con la mirada fija en el suelo, y parecía no oír nada de lo que sucedía a su alrededor. Isabel y Arturo intentaron alcanzar a su suegra, pero ésta se mostró inflexible. Su familia se había desmoronado en un solo día, y la culpa era únicamente suya. Cuando el edificio del registro civil quedó finalmente vacío, Natalia se acercó a Javier, que todavía seguía en el vestíbulo. Javier García López, tiene que desalojar el local. Dentro de una hora hay otra ceremonia. Él levantó lentamente la cabeza y la miró con ojos vacíos. ¿Usted ayudó a Sofía a propósito? ¿Verdad? Sí, respondió Natalia con sinceridad. ¿Y sabe qué? No me arrepiento en absoluto. Es mi amiga. Y no podía permitir que gente como usted le destrozara la vida. Javier asintió y se dirigió a la salida. En la puerta, se giró y miró el salón donde, hacía apenas una hora, debía haberse celebrado su boda. Ahora, ese lugar se había convertido en el símbolo de su vergüenza, del fracaso de todos sus planes y de la pérdida de todo lo que consideraba importante en la vida. Y fuera, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, poniendo fin a uno de los días más dramáticos en la historia de aquel registro. Un día en que la verdad triunfó y la justicia fue restaurada, aunque fuera de una manera tan dolorosa. Sofía salió del edificio del registro civil y el aire de septiembre le pareció especialmente fresco y puro, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Se detuvo en el último escalón de la escalinata, enderezó los hombros y se quitó lentamente el velo. La tela blanca ondeó al viento, como un símbolo de liberación de la mentira y el engaño. Hija, su madre se acercó y la abrazó con delicadeza por los hombros. ¿Cómo te sientes? ¿Extraña? Mamá. Sofía se giró hacia ella con una sonrisa de sorpresa. Pensé que estaría llorando, gritando, que me daría un ataque de histeria. Y en lugar de eso, siento una especie de alivio, como si hubiera despertado de una pesadilla. A su alrededor se reunieron sus amigas Elena, Catalina y Marina. Todas estaban impactadas por lo sucedido, pero en sus ojos se leía el orgullo que sentían por Sofía. Sofía, eres increíble, dijo Elena, apretándole la mano con fuerza. Yo nunca me habría atrevido a hacer algo así. Tienes nervios de acero. ¿De dónde has sacado tanta fuerza? Añadió Catalina. Estabas tan tranquila, tan segura de ti misma, como si te hubieras preparado para este momento toda tu vida. Sofía reflexionó sobre esa pregunta. Ciertamente, ¿de dónde había surgido esa fuerza interior? Apenas ayer era una chica soñadora y corriente que creía en los cuentos de hadas sobre el gran amor, y hoy se había convertido en una mujer capaz de defender su dignidad en público. Saben, dijo lentamente, cuando descubres que te han traicionado las personas en las que más confiabas en el mundo, algo dentro de ti se rompe. Pero, al mismo tiempo, otra cosa se vuelve mucho más fuerte. Me di cuenta de que nunca más permitiré que nadie juegue conmigo. Marina se secó las lágrimas. Siento mucho que todo haya acabado así. Tú lo querías de verdad. Lo quería, asintió Sofía. Pero ahora entiendo que amaba a una persona que en realidad no existía. El Javier del que estaba enamorada era simplemente un papel bien interpretado. Natalia, que acababa de salir del edificio, se unió a ellas. Bueno, sonrió. La parte técnica ha salido a la perfección. Creo que esta grabación se comentará durante mucho tiempo en nuestro registro. Muchísimas gracias. Sofía abrazó a su amiga. Sin tu ayuda, no lo habría conseguido. De nada. Llevo 5 años trabajando aquí y he visto muchas historias diferentes. Pero un espectáculo como este, nunca. Javier y sus padres se fueron hace unos 10 minutos. Parecía como si los hubiera atropellado un camión. ¿Y la abuela? Doña Ana está aguantando como una campeona. Dijo que mañana mismo irá al notario a cambiar el testamento. Por cierto, me pidió que te dijera que hiciste lo correcto y que no te culpa de nada. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrima. No de pena, sino de gratitud. Se alegraba de que al menos esa maravillosa anciana no hubiera salido perjudicada por su acción. Chicas, dijo Carmen, ¿por qué no vamos a mi casa? Prepararé un té y hablaremos tranquilamente. Será mejor que Sofía no se quede sola ahora. Gracias, mamá. Pero quiero ir a casa, se opuso Sofía. Necesito estar a solas conmigo misma, pensar en todo. Entonces vamos contigo, declaró Elena con decisión. No, ¿de verdad? Chicas, estaré bien. Necesito acostumbrarme a que mi vida ha cambiado radicalmente, y es mejor empezar a hacerlo ahora mismo. Sus amigas aceptaron a regañadientes, pero insistieron en acompañarla hasta el coche. Por el camino, Catalina se detuvo de repente. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿No te arrepientes de lo que has hecho? Sofía lo pensó unos segundos. ¿Sabes? De momento no. Claro que duele darse cuenta de que 3 años de tu vida han sido un engaño. Pero imagina lo que habría pasado si hubiera descubierto la verdad dentro de un año. Cuando ya estuviera casada,
¿O dentro de 2? Cuando tuviéramos hijos. ¡Qué horror!, se estremeció Marina. Exacto. Es mejor una verdad dolorosa hoy que una familia destrozada mañana. Llegaron al coche de Sofía. El pequeño vehículo rojo parecía el único objeto inalterado en su vida, que había dado un vuelco. Cariño, su madre la abrazó por última vez. Ya sabes que puedes venir a verme cuando quieras. Lo sé, mamá. Gracias. Y recuerda, has actuado como una mujer fuerte y valiente. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras fueron un bálsamo para su alma. Sofía subió al coche y se alejó lentamente, bajo la mirada de su seres más querido. De camino, pasó por la cafetería donde ella y Javier se habían conocido, por el parque donde le había pedido matrimonio, por la joyería donde habían elegido los anillos. Cada lugar estaba ligado a recuerdos que ahora parecían decorados falsos de una película de amor que nunca existió. Pero, extrañamente, no sentía ese dolor devastador que esperaba. Por supuesto, estaba triste y dolida, pero no tanto como para querer detener el coche y echarse a llorar. Al contrario, con cada kilómetro que recorría sentía crecer algo nuevo en su pecho, confianza en sí misma, un sentido de la dignidad, la comprensión de que era capaz de mucho más de lo que había pensado. En casa, lo primero que hizo Sofía fue quitarse el vestido de novia. Colgó con cuidado el hermoso traje blanco en el armario. No iba a tirarlo. Al fin y al cabo, era una prenda cara. Quizás algún día lo vendería o se lo regalaría a alguien que de verdad se casara por amor. Tras ponerse ropa cómoda de casa, se preparó un té bien cargado y se sentó junto a la ventana. Fuera, ya empezaba a oscurecer. En las ventanas de las casas vecinas se encendían las luces. Una tarde normal de un día normal. Solo que para ella, este día había sido un punto de inflexión. El teléfono permanecía en silencio. Javier no llamaba ni escribía. Seguramente no tenía nada que decir después de lo ocurrido, o estaba demasiado abatido para intentar justificarse. Sofía sacó el portátil y abrió sus redes sociales. Varios mensajes de conocidos que se habían enterado de lo que había pasado en el registro civil. Las noticias se propagan rápido, especialmente las tan sensacionales. Sofía, ¿es verdad que te negaste a casarte en plena ceremonia? Le escribía una compañera del colegio. He oído que tu boda fue un escándalo. ¿Qué pasó?, le preguntaba un excolega. Sofía decidió no responder a esos mensajes, que la gente sacara sus propias conclusiones. No pensaba justificarse ni explicar sus actos a todos los curiosos. En cambio, escribió una publicación en su blog. Hoy he aprendido una verdad importante. Es mejor estar sola y ser honesta con una misma, que estar en pareja con alguien que te engaña. He tomado una decisión difícil y por ahora no me arrepiento. La vida sigue y estoy lista para nuevos desafíos. Corto pero conciso. Quienes la conocían y la querían de verdad lo entenderían, y los demás no necesitaban explicaciones. Por la noche, la llamó Elena. Sofía, ¿qué tal? ¿No has cambiado de opinión sobre lo de estar sola? No, todo bien. Incluso mejor de lo que esperaba. ¿Sabes? Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente libre. Lo entiendo. ¿Tienes planes para mañana? Mañana es domingo. Creo que pasaré el día en casa, poniendo mis ideas en orden. Y el lunes iré a trabajar como si nada. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Gracias, Elena, eres la mejor. Después de la conversación, Sofía se quedó un buen rato sentada junto a la ventana, bebiendo té y reflexionando sobre el futuro. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida, sin Javier, sin planes de boda, sin ilusiones sobre un gran amor, pero con una clara comprensión de quién era y qué quería de la vida. Ya no era esa chica ingenua que creía ciegamente en las palabras bonitas. Ahora se conocía su propio valor y no permitiría que nadie la tratara como a una tonta. Era un conocimiento que le había costado caro, pero había merecido la pena. Y con esa idea, se metió en la cama con una asombrosa sensación de paz. Por delante tenía la incertidumbre, pero esa incertidumbre no la asustaba. Al contrario, estaba llena de oportunidades para nuevos descubrimientos, nuevos encuentros, un nuevo y verdadero amor, uno que se basara en la sinceridad y no en el cálculo. Había pasado medio año desde aquel memorable día en el registro civil. Sofía, de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, saboreaba su café matutino mientras observaba la lluvia de primavera. Su vida había cambiado radicalmente, y se sorprendía al notar el poco tiempo que había necesitado para que el dolor de antaño se transformara en una valiosa experiencia. Las primeras semanas después de desenmascarar a Javier no fueron fáciles. La ciudad era pequeña, las noticias volaban, y la historia de la novia que había expuesto públicamente a su prometido estafador se convirtió en una auténtica sensación. Sofía tuvo que enfrentarse a la atención desmedida de conocidos y desconocidos, a preguntas y consejos interminables. Pero en lugar de esconderse de todo aquello, tomó una decisión inesperada.
Aceptó un nuevo trabajo en la capital de la provincia. La pequeña gestoría de su ciudad natal fue reemplazada por una prestigiosa consultora donde se valoraba el profesionalismo y no interesaba la vida personal de los empleados. ¿Sabes?, le decía a su madre por teléfono, mudarme fue la mejor decisión. Aquí no tengo que dar explicaciones a nadie. Simplemente soy Sofía, una profesional que hace bien su trabajo. Su carrera despegó sorprendentemente rápido. La dirección se fijó en su responsabilidad y su mente analítica, esas mismas cualidades que Javier una vez había calificado de aburrida. A los 3 meses le ofrecieron el puesto de especialista principal y un mes después, el de subdirectora del departamento. Resulta que no soy tan poca cosa como pensaba, reía Sofía al contarles a sus amigas sus éxitos. Se apuntó a clases de inglés, empezó a ir al gimnasio y se compró un abono para el teatro. Su vida se llenó de nuevos colores, nuevos intereses, nueva gente. Y, sorprendentemente, los pensamientos sobre Javier apenas la visitaban. Un día, Elena le contó que lo había visto en un centro comercial. No tenía buen aspecto, más delgado, sombrío, trabajando como vendedor en una tienda de electrónica. Su carrera en la empresa de desarrollo había terminado después de que la historia de la boda falsa se hiciera conocida entre sus compañeros. ¿Te da pena?, le preguntó su amiga. No, respondió Sofía con sinceridad. Cada uno recibió lo que se merecía. No me alegro de su mal, pero tampoco siento lástima. Sin embargo, el encuentro con la abuela, doña Ana, fue completamente casual. Sofía reconoció su figura familiar en la clínica donde se estaba haciendo el reconocimiento médico para su nuevo trabajo. Sofía, se alegró la anciana. Qué guapa estás, qué segura, qué fuerte te has vuelto. Hablaron largo y tendido en la cafetería de la clínica. Doña Ana le contó que, efectivamente, había cambiado el testamento, dejando todas sus propiedades a un orfanato. Con Javier ya no se hablaba. ¿Sabes, querida?, le dijo al despedirse, te estoy agradecida por aquella lección. Es mejor descubrir la verdad sobre una persona tarde que nunca. Y tú actuaste como una verdadera heroína. En primavera, apareció Alejandro en la vida de Sofía. Era un compañero de un departamento vecino, un ingeniero de proyectos, un hombre tranquilo y formal que desde el principio le dejó claro que sus intenciones eran serias. Sin palabras bonitas ni juramentos apasionados, solo un interés sincero, respeto y un afecto que crecía poco a poco. ¿No tienes miedo de volver a equivocarte?, le preguntó Catalina una vez. Ahora sé distinguir los sentimientos verdaderos de la actuación, respondió Sofía. Alejandro no intenta impresionarme ni conquistarme, simplemente está a mi lado, y eso es maravilloso. El día que se cumplió exactamente 1 año de la boda fallida, Sofía recibió un paquete extraño, sin remitente. Dentro estaba el anillo de compromiso que le había devuelto a Javier y una nota. Perdóname, tenías razón, J. Sofía se quedó mirando el anillo un buen rato, pero no sintió ninguna emoción. Ni dolor, ni rabia, ni lástima. Simplemente la constatación de un hecho. Aquello había ocurrido en otra vida, con otra persona que ya no existía. Llevó el anillo a una casa de empeños y donó el dinero a una protectora de animales. Que al menos algo bueno saliera de aquella historia. Mamá, ¿sabes qué es lo más importante que he aprendido este año?, dijo Sofía durante una de las comidas de domingo en casa de sus padres. ¿Qué, hija? Que la felicidad no es que te quieran, sino no tener miedo a ser tú misma. No tener que fingir, ni adaptarte, ni hacer la vista gorda a lo evidente. Cuando vives en paz con tu conciencia. Carmen asintió. Entonces, aquel día terrible en el registro civil no fue un final, sino un principio. Exacto. El principio de mi vida de verdad. Ahora, de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento en una nueva ciudad, Sofía pensaba en lo caprichoso que es el destino. 1 año atrás se consideraba una mujer desgraciada que había perdido al amor de su vida, y ahora comprendía que solo había perdido ilusiones, pero a cambio se había encontrado a sí misma. Sonó el teléfono. Era Alejandro. Buenas noches, guapa. ¿Qué tal el trabajo? Genial. ¿Y tú? También bien. Oye, ¿qué te parece si vamos a la casa de campo el fin de semana? Mis padres nos invitan. Sofía sonrió. Conocer a los padres era un paso serio, pero ya no le tenía miedo a los pasos serios. Me encantaría. ¿Qué tengo que llevar? Al terminar la conversación, se quedó un rato más junto a la ventana. La lluvia había cesado. En el cielo aparecían las primeras estrellas. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades y nuevos descubrimientos. Y en algún lugar, en otra ciudad,
Su ex prometido probablemente seguía lamentándose por los millones perdidos y los planes arruinados. Pero esa ya no era su historia. Su historia no hacía más que empezar. La historia de una mujer que había aprendido a valorar la verdad por encima de las mentiras bonitas y su propia dignidad por encima de la aprobación ajena. Y esa historia prometía ser feliz. Gracias por escuchar esta historia.